una alegría siempre estar en la querida iglesia de Miraflores, que con tanto cariño y tantos años, tanto amor del Señor, hemos tenido el privilegio de servir junto con mi esposa. Así que una alegría, gracias pastores por la invitación. Esta semana vamos a estar viendo del día de hoy al día domingo, domingo elecciones, pero antes tenemos otras elecciones que tomar, personales. Y en estas tendremos que estar abordando la serie del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es uno de los libros para mí más fascinantes de la Biblia. ¿Cuántos han leído el libro de Eclesiastés? Pueden levantar la mano. Completo, sin dormirse. Muy bien, porque es un libro que hay que pensarlo, ¿no? Este libro nos permite hablarnos del tema que se ha propuesto para esta semana, que es un tema bien contemporáneo, que es cómo encontramos la felicidad o cómo encontramos la satisfacción, cómo encontramos la plenitud de la vida, cómo hallar una vida que valga la pena vivir, puesto en palabras simples. ¿Qué es lo que todo mortal, inteligente, con plena conciencia, es a lo que menos uno aspira el poder alcanzar? Más allá de cualquier otra experiencia, lo mínimo que uno espera en la vida es poder encontrar que su vida ha tenido un sentido, ha tenido un propósito. Este libro nos permite abordar, como vamos a hacerlo durante estas noches, temas como, por ejemplo, esta noche, hablar de los distintos caminos hacia la satisfacción que hoy día el mundo y el sistema que nos rodea nos propone, cómo hallar una satisfacción, una plenitud de vida. Vamos a hablar también en estos días de la trascendencia del tiempo, ese famoso capitán, el tiempo, que tanto nos esquiva y tan difícil es de manejar. Y vamos a ver cómo es que en el uso del tiempo y en el poner nuestras prioridades, uno va definiendo su propio destino y vas escogiendo correcta o incorrectamente aquello que te traerá plenitud en la vida o estarás perdiendo el darle al blanco en el uso de tu tiempo. Vamos a hablar también de lo que es el propósito para la vida y las otras propuestas que nos trae el sistema consumista de hoy. Y vamos a hablar también de lo que es una de las claves de esta serie y es el atesorar las relaciones personales. Porque como vamos a ver, una de las claves justamente de la vida es que si no tenemos capacidad de relacionarnos en relaciones significativas, estables y duraderas, será muy difícil que en alguna manera encontremos el propósito, la realización y la plenitud en nuestras vidas, porque fuimos creados como seres relacionales. Esta es la propuesta para la semana, así que les invitamos a poder embarcarnos y poder empezar en esta noche con el camino de la satisfacción. El camino de la satisfacción es el tema propuesto para esta noche y vamos a ver dos pasajes del libro de Eclesiastés que nos van a permitir desde el libro de Eclesiastés escrito por el famoso rey Salomón, vamos a poder estar haciendo nosotros aplicaciones, puentes que van a ustedes sorprenderse lo contemporáneo, lo pertinente y relevante que es el encontrar un libro escrito por Salomón antes de Cristo y sin embargo ver una enorme pertinencia y una enorme relación con lo cotidiano y lo contemporáneo, al punto tal que uno se preguntaría si realmente fue escrito hace tanto tiempo o fue escrito la semana pasada. Porque vas a ver los retratos del ser humano en toda su dimensión y con absoluta resolución en poder identificar lo que es la necesidad del alma del ser humano en nuestros tiempos tan difíciles que nos toca vivir, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Y hay dos pasajes que nos permiten introducirnos a esta temática. El primero, que creo es el tema central del libro, empieza con esta famosa frase de Salomón, que es muy conocida y muchos citan, incluso sin haber leído el libro muchas veces. Él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es interesante que en primer lugar él utiliza el superlativo, ¿no? Es un hebraísmo, una forma hebrea de poder enfatizar algo importante es, por ejemplo, decir 3 veces algo, o en este caso, reiterar con un superlativo. Él no dice que la vanidad es el tema, sino vanidad de vanidades. Y cuando dice vanidad de vanidades es como cuando tú dices el rey de reyes o el mejor de los mejores. Es decir, está hablando de la vanidad en grado superlativo. Y él dice vanidad de vanidades. Es decir, realmente es vano todas las cosas en esta vida. Y la palabra vanidad en el hebreo es una palabra muy interesante,
porque no tiene nada que ver con la revista Vanidades, por si acaso para las damas, o alguna mujer que quiera poder recordar algo así. Vanidad aquí tiene que ver con algo mucho más profundo que simplemente apariencias externas, superfluas o de corte simplemente poco profundo. Vanidad en el hebreo significa vapor, vapor. Y el vapor es la mejor imagen que Salomón nos da de lo que significa la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Es algo vacío, sin contenido, sin sustancia, que solo tiene formas, apariencia, es posible de ver, pero es absolutamente superficial, es vacío. Y Salomón está diciendo, vacío de vacíos, todo es un vacío. Eso es lo que está diciendo Salomón, todo es vaciedad, ¿no es cierto? Está hablando de lo que diría Mila Kundera, ¿no es cierto? La insoportable levedad de la vida y de la existencia. Es decir, todo ese vacío y esa poca profundidad y falta de consistencia en las cosas. Así comienza Salomón el libro. Y él pasa entonces a la siguiente pregunta. La pregunta clave del libro, que abre todo el libro en realidad, en la cual esta vanidad, este vacío de la vida, este correr por la vida, este andar por la vida a toda velocidad y de pronto de joven arrancar y prometerte alcanzar ciertas metas, casarte, formar familia o no casarte ni tener hijos, pero igual correr por una vocación, correr por una profesión, correr por metas en la vida y descubres tú que con el paso del tiempo estamos corriendo tras algo que nos deja vacíos, nos deja en el vapor, con una apariencia, pero que no tiene forma ni contenido. Por eso es que él sale con la pregunta clave del libro, que nos va a acompañar durante estas noches. Él dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Y él hace dos afirmaciones tremendas, ¿no? En primer lugar dice que con la pregunta ¿qué provecho? Él dice, de todo su trabajo con que se afana. Y aquí afán es una palabra que se repite en el libro de Eclesiastés, porque habla del trabajo arduo, habla del trabajo y el esfuerzo fatigante, habla de una constancia en la que uno tiene que estar todos los días, dándole su vida, su tiempo, su energía, la esencia misma de tu vida, derramando la energía de tu vida, simplemente en pos de cosas que finalmente, ¿qué provecho traen? Porque como la propuesta del libro lo decía, nos dejan en el vacío, nos dejan en la vanidad. Y luego utiliza otra frase muy hebrea, debajo del sol. Y debajo del sol, obviamente todo se hace debajo del sol, pero aquí el debajo del sol tiene un enfoque filosófico y es el concepto de que, por supuesto que todo es debajo del sol, pero se refiere aquí la horizontalidad, todo lo horizontal de la vida y que no hay verticalidad. Esa horizontalidad en la cual solamente vivimos por lo que nos preocupa aquí y ahora, lo que comes, lo que ves, lo que tienes, lo que consumes, lo que vistes, lo que compras. Eso es lo que es debajo del sol. No hay una dimensión vertical de la presencia de Dios. No hay una dimensión vertical, no hay una visión del Dios que la Biblia señala está por encima del sol, del Dios que hizo el sol. Solamente es una vida debajo del sol. Y por lo tanto, sin trascendencia, sin raíces profundas, sin perspectiva de eternidad. Y que por lo tanto, si vivimos solo debajo del sol, para las cosas que quedan solo debajo del sol, estamos perdiendo de vista lo más importante de la vida, que es lo que nos da perspectiva eterna, lo que llena el vacío de la vida. Y eso es lo que acusa Salomón en su libro. Lo que acusa Salomón en su libro, en este sabio libro, que es una aguda crítica a la vida humana en la tierra, es lo que dice es, aquí nos falta entender que hay una vida que hay que verla desde la perspectiva por encima del sol, donde está el Dios creador. La dimensión espiritual se ha perdido y solo vales por lo que tienes, por lo que vistes, por lo que sabes, por tus títulos o por lo que gozas, pero no tienes ningún valor por encima del sol. Por encima del sol simplemente somos un conjunto de átomos, de huesos, de músculos, todos condenados a terminar. En realidad, la perspectiva cruda
de Salomón es una perspectiva que inicialmente parece pesimista, pero cuando la entiendes bien te das cuenta que él necesita en primer lugar pasarle factura al sistema humano, señalando sus deficiencias para darnos sentido, propósito de vida, como Dios quería para nosotros, para luego entonces recién proponernos lo que es la perspectiva de Dios. Decía un teólogo cristiano que de la gracia de Dios se habla en todos los libros de la Biblia y que en Eclesiastés también se habla de la gracia, pero él hablaba de una gracia en negativo, en negativo. Es decir, mostrándote qué es la vida sin la gracia de Dios. Que en lenguaje de Salomón sería, Eclesiastés nos muestra qué es la vida solamente viviéndola debajo del sol y sin ninguna perspectiva. Solo nosotros en el universo, solo tú y yo, y esta es tu vida. Y cuando se acabe, se acabó todo. ¿Esa es la perspectiva que Dios tenía para nosotros? ¿O hay algo más? Pues en esa búsqueda de encontrar sentido de la vida debajo del sol, con los elementos que tenemos, parte la primera propuesta que luego desecha Salomón. Él dice que hay una búsqueda frenética de satisfacción personal. Y Salomón nos comienza a proponer en esta primera parte de su libro, capítulo 1, capítulo 2, si usted lo lee en casa, léalo con estos parámetros, esa gracia negativa que nos señala cómo es la vida sin Dios, sin la gracia de Dios. Y uno va a comenzar a descubrir que hay una serie de fuentes aparentes de satisfacción que en la vida se nos presentan como si fueran los únicos existentes y los que tienes que tomar y los que debes abrazar si eres inteligente, si eres educado, si eres una persona perspicaz. Estas son las fuentes aparentes de la satisfacción de la vida que el rey Salomón presenta y luego desecha, por supuesto, como inútiles para llenarnos de satisfacción plena. En primer lugar, él señala la risa y los placeres que dejan un vacío en el alma. Es interesante este pasaje, Eclesiastés 2, 1 y 2, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y aquí Salomón lo que está, en primer lugar, aproximándose es a la realidad de cómo muchas veces el ser humano busca, en primera instancia, de la manera más burda, superficial y grotesca, simplemente la diversión hueca. Es el reírnos por reírnos. Es la diversión barata que te trae el alcohol, que te trae las drogas, que te trae el sexo ilícito. Es lo que el mundo hoy día te presenta. Cuando tú ves en los colegios que existen estas fiestas en las que se drogan a las chicas para después violarla, estas discotecas de matrimonios en que van parejas, pero la propuesta es conocerse entre las parejas para después intercambiar parejas, para tener sexo comunitariamente del nivel A y B en Lima, esas discotecas de intercambio de parejas con consentimiento mutuo de ambos cónyuges. Simplemente ¿por qué? Experiencias extremas, experiencias nuevas que el joven y el adulto, cuando se cansa con el desierto de la vida, del sinsentido y del corre-corre y del afán que no trae frutos debajo del sol, comienzan a tratar de buscar evasiones y comienzan a buscarse experiencias que no tengan otro norte más que el momento, la experiencia pasajera. Es la tiranía de la hora. ¿Y qué importa mañana? Que trae el aturdimiento, el vértigo, el no pensar. Decía un psiquiatra español que el ser humano podría describirse que tiene 3 cerebros, no 3 cabezas, 3 cerebros, ¿no? Aunque algunos parecen que tienen más de una cabeza, pero mal puesta, ¿no es cierto? Acá dice que hay 3 cerebros en su perspectiva. El psiquiatra de experiencia, trato con el ser humano, dice que él habla del cerebro emocional, que es el que viene toda la parte emotiva, el cerebro intelectual, todo lo académico, los estudios, la investigación, la inteligencia, y el cerebro salvaje, psiquiatra español, el cerebro salvaje. ¿Y a qué se refiere él con esto? Él no es cristiano. Él dice que hay un cerebro salvaje en todo ser humano que es el que lo catapulta a hacer las tonterías e insensateces de su vida. El otro día leí, por ejemplo, de una persona que durante 2 años entrenó para poder lanzarse por las cataratas del Niágara con una tabla hawaiana y con una vela. 2 años. El
el experimento de 2 años terminó en 2 minutos, cuando el viento y las olas que producen al borde de la caída del catarata del Niágara impidió que siquiera su intento funcionara y cayó como una piedra y murió instantáneamente. ¿Por qué el hombre hace esto? ¿Por qué buscamos experiencias extremas? ¿Qué está buscando el ser humano cuando hace cosas así? El cerebro salvaje se acerca mucho a la definición bíblica del corazón oscuro del hombre, que busca de alguna manera querer salir del encierro de su vida sin respuestas y busca cualquier locura, cualquier propuesta, un triángulo matrimonial, una aventura extramarital, una relación prematrimonial, una relación indebida, cualquier cosa que cree puede darle un momento en que se sienta realizado. Salomón avanza en el Eclesiastés diciendo que otra búsqueda de satisfacción sin propósito es el afán por los logros y la grandeza. Dice allí: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. No olvidemos que está escribiendo el rey Salomón. Y el rey Salomón tenía una caballeriza personal para 1000 caballos. 1000 caballos. O sea, los dueños de caballo de paso acá, todos eran pero unos indigentes comparados con el rey Salomón. Tenía en sus caballerizas personales, porque tenía palacio de invierno, palacio de verano y el palacio central. Es decir, era un hombre pobre totalmente, ¿no? Se cree que los tributos que llegaban para su palacio cada año eran lo que se dicen talentos, la moneda de entonces, perdón, la medida de peso de entonces, 666 talentos de oro. ¿Sabes cuánto es hoy en la medida de peso actual? 666 talentos de oro equivalen a 22.600 kilos de oro cada año. El problema de autoestima no debería haber tenido Salomón, según el cuadro de que el dinero, la comodidad y los logros te hacen bien. Él tuvo todo lo que eran las obras, palacios, pero hay algo importante. La identidad del ser humano no ha sido diseñada para que tú te sientas bien por la familia a la que perteneces, por tu ascenso profesional, tus logros académicos, intelectuales o por las experiencias personales que tengas. Tú no fuiste definido para ser diseñado, ni yo, para ser diseñado de valorarnos a nosotros mismos en base a estos parámetros temporales. Porque ninguno corresponde, tiene proporcionalidad a la realidad de a quién nos hizo Dios. Un alma inmortal, una persona con sed espiritual de lo eterno. El autor de Eclesiastés dice: Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Eternidad, es un concepto muy profundo. Es decir, que Dios en nuestro corazón puso ese sentido de eternidad desde que nacemos, de manera tal que no sentimos que nada en esta tierra nos puede satisfacer hasta que no encontremos nuevamente el sendero de participación en la dimensión de la eternidad, en el tiempo y en nuestros corazones. Él sigue avanzando y dice: amó la música y alcanzó la fama. Y a mí me gusta este pasaje y lo he puesto a propósito, porque creo que hay una dimensión de la estética, del arte, de las formas, que muchas veces creemos pueden llenar el corazón. Y él dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Él estaba intentando. Muchos creen que este libro lo escribió él en su ancianidad, antes de morir. El tiempo en el que Salomón se apartó de Dios, adorando los ídolos paganos de las esposas y concubinas que tuvo, y que en ese estado es que él buscó, fuera de Dios, llenarse con todas estas cosas. Y este libro y esta parte viene a ser como un testimonio personal de que busqué en esta fuente, busqué en esta fuente, busqué en esta fuente y nunca hallé lo que estaba buscando. Y él está mencionando ahora su experiencia buscando en la estética, en lo artístico. Dice que él tenía cantores y cantoras, iba al teatro, tenía música. Era un hombre culto, profundo, cultivado, con el amor a la estética, a lo correcto,
en lo que era la música y en los instrumentos de música. Pero esto mismo, que es la parte más, si quieres, una de las partes más elevadas del alma humana, no del espíritu, porque la música no eleva el espíritu, sino eleva el alma. El espíritu es dimensión con Dios, el alma es la dimensión con lo que nos rodea. En esa cima del alma, del arte y de lo estético, él halló que nada de esto llenaba su corazón. ¿Y por qué? Porque el arte y la estética misma ha perdido sentido, cuando el hombre mismo ha perdido su propósito de la vida. Y lo queremos usar para llenar el vacío que solo Dios puede llenarlo. Y siendo tan hermosa la música, tan grato ir a un museo, tan grata la pintura, tan grato el arte y la estética, nos deja a nosotros siempre vacíos finalmente. Porque había una deformación en la búsqueda cultural y artística del hombre. Y hoy hemos convertido la cultura en la cultura de las formas, el de la apariencia. Y entonces hemos convertido el ser humano, el cuerpo del ser humano, se ha convertido en sí mismo en una obsesión. Hay un culto al cuerpo en nuestros días. Ya se están comenzando a llenar todos los gimnasios porque ya se viene el verano. Y la gente está desesperada por poder verse bien, la imagen bien. Aquí habría que acordarse de la canción esta que dice, ¿no es cierto?, que si sos un gordito, pero si sos un gordo bueno, no tienes problemas, ¿no es cierto? Hay un culto obsesionado al cuerpo. Ustedes ven estas películas que son estos reality shows en la televisión, todos los cuerpos de las muchachas y los muchachos atléticos, deportivos, mostrando, ¿no es cierto?, los músculos, los abdominales y todo. Y después tú ves todos los escándalos que hay ahí, ¿no? Que se pelearon, que le sacó la vuelta a uno, le sacó la vuelta al otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una obsesión por el cuerpo. Porque cuando pierdes el contenido interno, te quedas con lo externo. Y entonces el hombre hace culto al cuerpo porque perdió su sentido interior. Y entonces el hombre termina prácticamente de rodillas frente al cuerpo que Dios le dio, porque dentro el cuerpo está vacío de la dimensión de Dios. Hemos relegado a Dios a la religión, a lo que es lo cúltico, a lo que es lo simplemente externo, lo aparente. Hemos perdido la presencia de Dios, que es mucho más que la religión. Hemos perdido el sentido de la presencia de Dios en nuestros corazones. Y nos hemos vuelto religiosos hipócritas, pero al mismo tiempo idólatras de los cuerpos. Y esa idolatría de los cuerpos lleva a las dietas, a los ejercicios. Hoy día los jóvenes todos están conversando quién, ahora están los veganos, los vegetarianos, los que no comen esto, no comen lo otro. Hay que ver con quién sales a almorzar, porque a veces sales a almorzar con alguien y es un mal negocio tremendo. Está como un amigo que contaba que Cristiano Ronaldo, con todo el dinero que tiene, lo invitó a almorzar en su casa allá en Madrid, cuando estaba todavía en España, en el Real Madrid. Y lo invitó a este amigo del equipo del Real Madrid, que era un gran amigo suyo. Y entonces le dijo, te quiero invitar a una cena. Y él dijo, es un banquete, va a traer una cena espectacular con el dinero y todos los 6, 7, 8 autos, cada uno de más de $500,000 que tiene en el garaje, algo así será. Y se preparó. Y cuando llegó, estuvo una reunión en que le dieron pollo a la plancha y ensalada. Y cuando le preguntó a su amigo después de la cena por qué había sido esa comida, le dijo, porque la disciplina del deporte nunca se pierde. Así que pollo y ensalada. Se acabó la cena espectacular. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Es bueno ser deportista, es bueno tener disciplinas, es encomiable que tenga una disciplina así esta persona, por eso de repente, odiado por tanto, sin embargo ha llegado tan lejos en el fútbol, porque es disciplinado. El tema es que estamos convirtiendo esto en el centro de la vida. Y entonces se gastan millones y millones para cambiar narices, caras, todo lo que se pueda, para poder mejorar la apariencia. Y como yo siempre le digo a la gente, no importa cómo seas, si te quieren, eres bienvenido. Y no te preocupes tú tanto por la apariencia externa, porque al final de cuentas, la esencia de la persona no se pierde ni con el paso de los años, ni con las arrugas, porque la persona es valiosa por lo que es, no solo por la forma que tiene. Porque Dios nos hizo valiosos al hacernos imagen de Dios. Y hay otra cosa más que menciona Salomón, menciona las riquezas y la comodidad. Y él dice aquí una frase interesante, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas,
y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y esa frase aflicción de espíritu está mal traducida en Reina Valera 60. Está mejor traducida en NBI, creo, y en NTV, otras versiones de la misma Biblia, que no cambian más que la manera de frasearlo y hacerlo más contemporáneo. Dice lo que es el sentido original en el hebreo, en otras versiones. Dice, me cansé de correr tras el viento. Correr tras el viento. Eso es lo que significa literalmente la frase en hebreo, aflicción de espíritu. Tenía aflicción de espíritu porque su búsqueda de encontrar afuera el sentido de su vida en este debajo del sol era al final de cuentas tan inútil, tan fútil como alguien corriendo tras el viento. ¿Has tratado alguna vez correr tras el viento? No te lo recomiendo. Te vas a cansar mucho y te vas a frustrar bastante. Correr tras el viento es la cosa más inútil, infructuosa, agotadora y sin resultados que puedes hacer. Y en el hebreo Salomón dice esto, que el buscar estas cosas debajo del sol es correr tras el viento. Es decir, estás haciendo algo inútil, no vas a hallar nada, ni en lo académico, ni en lo profesional, ni en el cuerpo, ni en lo familiar, ni en las cosas más elevadas, como los valores de la cultura y el arte, ni en los valores más elevados del alma humana, vas a encontrar la satisfacción, porque no fuiste tú diseñado para ninguna de estas cosas. Fuiste diseñado para que realmente tu vida solamente encuentre satisfacción en una dimensión espiritual, en una relación personal con Dios, no con una religión, sino con una relación personal con Dios. Había un famoso hombre de empresa de Estados Unidos, Lee Iacocca, si alguno lo ha leído. Lee Iacocca fue el famoso empresario norteamericano contratado por la Chrysler en la década de los 80 para rescatar a la Chrysler de una inminente bancarrota. La Chrysler iba a terminar como terminó tantas cosas, la Kodak, como terminó Blockbuster y tantas grandes emporios. Este hombre la rescató. Se volvió tan famoso y la puso de nuevo en circulación, como está la Chrysler ahora nuevamente compitiendo en la industria automotriz en todo el mundo. Se hizo tan famoso que cobraba $200,000 por consultorías en todo el mundo. Se hizo millonario. Escribió su autobiografía al final de sus días, ya siendo un hombre de casi 90 años. Su autobiografía, él narra que él toda su vida quiso llegar a la cima, llegar en la vida a la prosperidad y al éxito, porque había sufrido pobreza durante toda su infancia, mucha necesidad, mucha carestía. Sus estudios lo había hecho a punta de ganar becas, porque no tenía dinero para pagar ninguna buena universidad. Y así había logrado llegar a la cima. Y él en su libro hay un capítulo en el que él dice, quiero decirles, señores, que yo realmente lo que el mundo describe la cima del éxito profesional, económico, la cima del éxito académico y del reconocimiento hacia mí, lo alcancé. Pero quiero decirles que en la cima no hay nada. En la cima no hay nada. ¿Qué estaba haciendo Lee Iacocca? Él estaba descubriendo lo que la Biblia dice, en otras palabras, nunca más es suficiente. Nunca más será suficiente. Porque la razón de esto es porque nunca te sentirás satisfecho, porque no tienes tú, en proporción a lo que Dios te ha creado, un alma que se satisfaga con ninguna cosa debajo del sol. Fuimos diseñados para solamente encontrar plena realización y satisfacción en Dios. Y solo cuando la presencia de Dios llena tu corazón, solo Dios puede llenar el vacío de tu alma. ¿No has sentido a veces que hay cosas que en esta vida nunca has podido llenar en tu corazón? Y estás en lo cierto, porque en esta vida nunca lo podrás llenar debajo del sol. Pero si tú traes tu necesidad personal, tus vacíos, tus derrotas, tus fracasos, tus carencias, tu soledad, la traes a Dios. Dios será el único. No existe ser humano a quien tú le puedas endilgar la terrible tarea de que llene ese vacío de tu corazón, porque no hay nadie que lo pueda hacer, porque ni esa misma persona puede llenar los vacíos de su propio corazón. Por eso es que cuando uno descubre que en esta vida hay cosas que solamente están
pendientes en tu corazón, es porque este es el llamado de Dios, que te está poniendo hambre y sed espiritual de un santo descontento con tu vida para que levantes la mirada de debajo del sol y mires a quien está arriba, por encima del astro sol, que es el Dios creador, el Dios que hizo tu vida a su imagen y semejanza, no a ninguna de las cosas que estás aquí hizo tu vida ni tu imagen. Por eso es que no son proporcionales, por eso es que estas cosas no corresponden, por eso es que estas son las piezas del rompecabezas que son inservibles para llenar la pieza y el vacío que falta en tu corazón justamente. Hay un pasaje en Eclesiastés donde Salomón aborda este tema luego de revisar estas experiencias y él avanza diciendo, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Qué está diciéndote Salomón? Dos cosas sumamente importantes que hay que entender. En primer lugar, que tú puedes buscar riquezas, bienes, honra, todo lo que tu alma desea aquí en la tierra. Puedes encontrarlo, hallarlo, conseguirlo o no conseguirlo. Pero lo cierto es que Dios ha dispuesto que nadie en la tierra encuentre satisfacción debajo del sol si no encuentra una relación con Dios. Porque solo Dios nos da la facultad de disfrutar de estas cosas buenas que nos da Dios. Solo Dios da esa facultad de disfrutar. ¿Por qué? Porque solo Dios puede llenar ese vacío del corazón. Solo la presencia de Dios trae la imagen y semejanza de Dios por la cual nos creó, la trae y la construye, la reconstruye, mejor dicho. Está en todos y está desfigurada por haber buscado en fuentes equivocadas, falaces, la satisfacción. Lo que tienes que hacer es buscar en la fuente correcta, que es Dios, el Dios personal, el Dios del cual Cristo es hijo, el Hijo de Dios. Y encontrarlo en una búsqueda personal. Solo Él te da la facultad de disfrutar de la vida con las alegrías y las satisfacciones perdurables, que no lo trae el mundo de debajo del sol, sino lo trae ese vínculo que Dios nos da, una facultad espiritual, una facultad sobrenatural de tener el gozo y la paz de la alegría perdurable de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Sin eso estarás vacío el resto de tu vida aquí en la tierra. Paul Tournier, psiquiatra suizo cristiano, escribió un libro que se llama La persona y el personaje. Y él dice que todos tenemos estas dos dimensiones, un personaje y una persona. El personaje es lo que todos tratamos de mostrar por fuera, la apariencia del que somos. Es cuando te preguntan quién eres tú, ingeniero, comunicador, maestría, doctorado, casado, hijos, el apellido de tu familia, todas tus medallas que puedas sacar, las pones en el escaparate del personaje. Pero el personaje es solamente un escaparate de la vidriera de tu vida. Lo que está dentro de la tienda, en tu corazón, es la persona que tú realmente eres. Y él dice que todos tenemos una dimensión de la persona que realmente somos y una dimensión del personaje, a lo que Shakespeare llamaría el gran baile de máscaras, en el que todos los hombres bailan, con una máscara, un antifaz del personaje en el que escondemos la realidad de la persona que somos. Y en la realidad de la persona que somos están tus temores, tus vacíos más grandes, tus fracasos, tus culpas, tu ansiedad, tus preguntas, tu necesidad de amar y ser amado. Eso está en la persona. Bueno, yo creo que Salomón cuando habla aquí que tú puedes buscar lo que quieres, pero solo Dios da la facultad de disfrutar, está diciéndonos el personaje que construimos en esta vida y del cual vivimos, aunque la persona por dentro esté vacía y sola, tiene que ahora encontrarse con que solo Dios puede llenar de facultad de disfrutar a la persona que está detrás de tu personaje. Esa persona que está sufriendo dentro de ti. Esa persona sin paz, sin gozo, sin significado. En que no sabemos cómo encontrar caminos para salir del descontento permanente que hay en nuestro corazón. Un descontento permanente por el desorden interno que tenemos. Y lo que necesitamos es entender por qué es que hoy día todo lo que se supone son los centros de satisfacción de la sociedad de hoy están llenos. Llenos los gimnasios,
Llena las universidades por maestrías y doctorados. Lleno las iglesias de buscando matrimonios, buscando hijos. Lleno los aeropuertos de gente viajando, vacaciones, el gran viaje, el viaje inolvidable, el que siempre soñaste, el que siempre quisiste, o la casa que comprabas, o el puesto profesional al que apuntabas. Todos corren tras estas cosas. ¿Y te has dado cuenta cuán vacío está el mundo? ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué si todos están corriendo tras lo que se supone la solución, no hay gente contenta? Hay un mundo cada vez más descontento, más insatisfecho, porque las causas del descontento son mucho más profundas, que simplemente no ha funcionado tu medio de satisfacción. Las causas profundas están en que estamos buscando lo pasajero y no lo que es eternal. Y el apóstol Juan, para terminar, menciona él un versículo, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Buscamos satisfacción en lo que no satisface. Y lo que Juan nos recuerda es que el mundo y sus deseos, todo su atolondramiento, todas sus promesas seductoras, todas sus mentiras de la posverdad con la que te ofrecen que allí solo un poco más, y será suficiente. Tarde o temprano uno descubre que eso no es cierto y que necesitas hacer un viraje en tu corazón y comenzar a buscar lo que es permanente, es decir, mirar por encima del sol y entender que necesitamos una dimensión espiritual. La dimensión espiritual es realmente la cenicienta de nuestras vidas, la dimensión olvidada, la relegada, a la que solo la buscamos cuando hay crisis o cuando llega la suegra a casa, situaciones de crisis. Pero realmente si algo necesitas es establecer una dimensión no religiosa, no parametrada, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Y la manera de hacerlo es acercarnos al Señor. Y necesitamos volver a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios de una manera personal y entender que Dios quiere intervenir debajo del sol y lo hace en miles y miles de personas que hemos reconocido que Dios está por encima del sol y que esta visión transversal de la vida es insuficiente para llenar la vida. Y descubrimos que hay una dimensión de la presencia de Dios que comienza a nutrir nuestros corazones, nos trae la paz, nos trae el gozo, nos trae significado, sentido de valor, que hagamos que lo que antes era nuestra fuente de satisfacción única, pero inútil, la despreciemos como un mendrugo de pan duro y frío. Porque nos damos cuenta que con esta presencia de Dios uno encuentra un sentido de propósito, significado y realización que nunca antes nosotros habíamos conocido. Y eso es lo que esta noche te queremos proponer, que puedas tú acercarte al Señor de una manera personal y pedirle a Dios que si tú te das cuenta que estás buscando satisfacción en caminos cerrados, tal vez Dios ha permitido que tú vengas aquí esta noche y puedas entender que estás entendiendo mal tu vida cristiana o entendiendo mal tu vida en general. Y descubrir que Dios no nos creó para que nosotros seamos felices, sino Dios nos creó para que buscando a Dios y poniéndolo a Él primero en nuestro corazón, Él traiga sentido y realización como resultado de ponerlo a Él en el lugar correcto de nuestra vida, en la primera prioridad de nuestra vida. Y el resultado es el significado, el propósito, el sentido de dignidad personal, la presencia de Dios que nos quita de la soledad en la que vivimos luchando tras la máscara, tras el personaje que hemos construido en la vida. Pero ¿cómo está la persona que está detrás de tu personaje? ¿Cómo está la persona? Así que yo te quiero invitar que esta noche podamos nosotros, los que estamos aquí presentes, acercarnos al Señor y pedirle a Dios que nos ayude. Y si tú te das cuenta que necesitas esta dimensión personal con Dios, te invito a que en un instante podamos nosotros inclinar nuestros rostros, vamos a orar y te voy a invitar a que podamos pedirle a Dios que el Dios que está por encima del sol, este Dios que está encima de lo transversal, este Dios que te está llamando, que te está buscando, que conoce tu vacío del corazón y que necesitas este cambio en tu vida. Este Dios personal te está llamando. No soy yo, es Dios personalmente quien nos llama. E insistentemente nos convoca porque sabe la condición en la que estamos y la necesidad que tenemos y tiene compasión de nosotros. Por eso, si este es tu corazón,
Si esta es la necesidad que hay en ti de buscar satisfacción en lugares cerrados y necesitas la verdadera realización que solo trae la presencia de Dios, te voy a invitar que donde estás, ores conmigo. Y cada persona que tiene esta necesidad, repite una oración conmigo, que voy a hacer en voz alta, hazla como si fuera tuya, una oración personal, una oración a solas entre tú y Dios, y díselo al Señor con fe, creyendo, queriendo que Él se acerque a ti. Dios te va a responder y va a venir a tu corazón, se va a acercar a ti, a tu vida, si tú lo invitas. Él necesita que tú lo invites para que Él se acerque a tu corazón, pueda orar en ti. Si es tu deseo, ora conmigo esta oración.